Estimadísimos, nuevamente bienvenidos a este encuentro en donde vamos a preparar y a estudiar el tema correspondiente a la dimensión social. Y quiero estructurarlo de una manera que considero es muy pertinente. Vamos a empezar estudiando en primer lugar la comprensión que se ha tenido frente al estado de la naturaleza humana para posteriormente poder comprender cómo entra a jugar el tema de la sociedad, el tema de la autoridad y el tema propiamente de la estructura social y la construcción de sociedad. Espero entonces que les guste muchísimo y sean bienvenidos a esta serie de videos. En primer lugar, es importante señalar que para los autores clásicos, el ser humano tenía una condición muy particular y es que poseía un alma que además, por ejemplo, en algunos autores como Platón, le daba un carácter de conexión con la divinidad. Y desde ese punto de vista se podría decir que en el ser humano por naturaleza había algo de bondad o por lo menos algo de excelencia en virtud de esa comunicación con lo divino por medio del alma. Y entonces desde allí se veía que el ser humano por naturaleza era un ser bueno y era un ser que estaba llamado justamente a desarrollar la virtud y a ayudar a los otros. Se consideraba entonces que el ser humano era un ser social por naturaleza, que por naturaleza le surgía convivir, colaborar, cooperar y construir con los demás. Sin embargo, esa conexión con lo divino, esa bondad o excelencia del alma, estaba también, digámoslo así, limitada por una naturaleza. Y esa naturaleza nos llevaba a comprender al ser humano desde las siguientes perspectivas. Era un ser humano contingente. ¿Qué quiere decir esto? Que no somos necesarios. El día de ayer no éramos y el día de mañana podremos no existir y el mundo va a seguir siendo sin nosotros. Y esto realmente es cierto. Si nos ponemos a pensar cuántas personas fundamentales en nuestra vida que ya no están y en el momento de su partida o de su muerte decíamos, sin esa persona yo no voy a poder vivir, sin esa persona yo no voy a poder seguir adelante. Y sin embargo, aquí seguimos viviendo, aquí seguimos luchando, aquí seguimos construyendo vida y desde ese punto de vista nos damos cuenta realmente que no hay ningún ser necesario, que hay seres importantes que dejan huella, que marcan la vida, pero que realmente no somos necesarios. Y desde ese punto de vista no debemos aferrarnos enfermizamente a nadie, ni tampoco debemos vivir obstinados con un apegarnos a la vida, sino con tratar de darle un contenido profundo a la vida para que esa vida, el tiempo que estemos, realmente tenga un sentido profundo. Además de ello, se decía que el ser humano es un ser limitado. Ya hemos hablado de las grandes capacidades que tenemos, la capacidad de cuestionarnos, de interpretar, de construir realidad, de llegar a conocimientos ciertos y verdaderos, de ir modificando paradigmas, de ir transformando lo que nos rodea en virtud de nuestras facultades como tal, de tomar decisiones, de ser conscientes, de construirle sentido a la vida. Pero a pesar de ello, siempre vamos a encontrar que nuestras capacidades son cortas frente al infinito de posibilidades. Por más que conozcamos, es mucho más lo que nos falta por conocer. Por más que hayamos madurado, hay situaciones en donde perdemos el control, perdemos la calma, perdemos el sentido, entramos en crisis.
por más que queramos dejar una huella positiva, esa huella está muchas veces limitada por nuestras propias capacidades o sencillamente por la captación y el libre albedrío de otras personas. Entonces es muy importante tener en cuenta eso, que somos limitados. Lo otro es que somos frágiles. Si ustedes se ponen a mirar, chicos, hay animales que nacen y en unas pocas horas ya pueden independizarse y pueden construir una vida solos. El ser humano nace dependiente y muchas veces muere dependiente. Y eso se debe a que somos muy frágiles. Miren, por ejemplo, lo que pudimos aprender con la pandemia, ¿no? El COVID y lo mismo pasa con otros virus, por ejemplo, el tema del VIH. Atacan a otros animales y no les genera mayor afectación. Sin embargo, en nosotros nos encerró mucho tiempo en la pandemia, dejó graves secuelas, se llevó a muchos de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, porque somos frágiles, porque nos enfermamos, porque envejecemos, porque nuestro organismo se deteriora y eso forma parte de nuestra condición natural. Y por otro lado, el ser humano es un ser necesitado de los demás para poder subsistir y también para poder desarrollarse. Yo no sé, estimadísimos, si ustedes se han puesto a pensar cuántas personas han necesitado hoy para poder estar escuchando este video y para poder estar estudiando en la Indoamericana. Seguramente de pronto de alguno de sus papás o de ambos, del apoyo de familiares, de amigos, pero además de eso, si nos ponemos a mirar, chicos, lo primero que hacemos al levantarnos, pues es despertarnos con el despertador, con la alarma, y generalmente lo hacemos mediante el celular, ¿sí o no? Y resulta que para que ese aparatico funcione, tenemos que pensar cuántos años de conocimiento, de desarrollo tecnológico, de desarrollo de software, de instalación de redes, cuántas personas hay detrás de hacer posible el tema del uso del celular para que tú simplemente coloques la hora en que te vas a levantar y ya y te levantes y revises tus redes sociales. Después de eso seguramente vas al baño y no nos hemos puesto a pensar cuánto conocimiento para poder llegar a tener un manejo del agua, construcción de represas, construcción de alcantarillado, más toda la mano de obra que se requiere para poderlo realizar, para que llegue a tu casa y que lo único que tengas que hacer es girar el grifo para que caiga un agua potable o medianamente potable. Después de eso desayunas y para eso necesitamos de los campesinos y de los agricultores. Incluso si te gusta el pan, necesitamos hasta de los campesinos estadounidenses o canadienses porque el pan que se produce acá no es tan bueno para panificación. Entonces, imagínate, después de eso te vistes, necesitamos de los cultivos de algodón, de la persona que diseña la ropa, de la persona que la confecciona, de la persona que la comercializa, de las personas que te colaboraron para comprarla, etcétera, etcétera. Después de eso vas a la institución a aprender cuántos años de historia para que fuésemos avanzando en el conocimiento y que el sueño de volar se pudiese hacer realidad. Cuánta matemática, cuánta física, cuánta aerodinámica, cuántos intentos, cuántos sueños, cuántos proyectos, cuántos fracasos, cuánto desarrollo de la industria hay detrás de que ustedes hoy tengan el sueño de volar y puedan ir y adquirir los conocimientos que es de un legado de toda la historia de la humanidad. Entonces, realmente, si el ser humano se bastase a sí mismo, si el ser humano fuese autárquico, es decir, autosuficiente, escasamente le alcanzaría la vida para levantarse, ir detrás de un animal para cazarlo, comer y correr delante de otros animales para que no se lo coman. Y escasamente en eso se nos iría la vida toda. Entonces necesitamos de los demás, no solo, repito, para desarrollarnos y crecer, sino también para poder tener un legado de conocimiento y de calidad de vida como lo tenemos. Entonces, debido a eso,
a que el ser humano no puede subsistir por sí mismo y no puede suplir sus necesidades por sí mismo, sino que necesita de los demás, es interdependiente. Es lo que realmente nos llevaría a ser seres sociales, a convivir, a formar parte de una sociedad que, por cierto, se debe estructurar para garantizar justamente el suplir las necesidades básicas y las necesidades académicas y las necesidades de defensa y las necesidades de gobierno y las necesidades de educación, y de hecho desde ahí estructuraron los clásicos la sociedad, y la autoridad tenía que velar porque cada uno cumpliese su función dentro de la sociedad y se mantuviese un orden. Así se comprendía entonces el tema de la naturaleza del ser humano, la sociedad y la autoridad dentro de los autores clásicos. Posteriormente vamos a ver que esto da un giro en el contexto de la premodernidad, del renacimiento, de la modernidad y de la filosofía contemporánea. Entonces, bienvenidos y no se pierdan el próximo video.